están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Health Manager. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Román Cardona. Él es reumatólogo. ¿Te han dolido los huesos, las articulaciones? Tienes que escuchar esto. Y en este momento lo prometido es deuda y vamos a adentrarnos en un tema muy interesante con el doctor Román Cardona. Él es especialista en reumatología. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, es un placer estar en esta entrevista. Nos encantaría saber de primera instancia qué es la reumatología y esta función que tienen los reumatólogos. Claro, y es una pregunta de veces que parece muy compleja para muchas personas porque a veces la palabra reumatología es un poquito, está muy catalogada ya por la población en general en pensar que el reuma es un dolor de articulaciones y que está asociado nada más a un viejito y que está asociada prácticamente a un cambio de clima, y entonces las personas habitualmente todo lo que dicen que duele las articulaciones es una reuma, y eso finalmente ha catalogado este tipo de condiciones un poquito diferentes, ¿no? La reumatología es una especialidad de la medicina, una subespecialidad. Nosotros tenemos una medicina interna y posteriormente esta subespecialidad en la cual vemos una gran cantidad de enfermedades que se llaman reumatológicas, cuya naturaleza principalmente es un origen autoinmune, es decir, que son células de defensas que te están atacando a sí mismo por razón que es prácticamente desconocida. Quizás este es el grupo más fuerte de enfermedades reumatológicas, y nosotros como reumatólogos tenemos esta formación. Primero tenemos que hacer la carrera de medicina, hacer medicina interna y posteriormente hacer la subespecialidad en reumatología. Y cuando habla de reumas, porque de verdad que sí lo decimos, ay, tienes reumas, es que ya estás viejita. Siempre Exacto. Encontramos como esa palabra para adentrarnos con esta parte de que ya estás grande, ¿no? Pero, ¿qué significa tener reumas entonces o reumatismo? Fíjate que este concepto que mencionas, que la persona piensa que tiene que ser una persona adulta para que tenga que ir a un reumatólogo, es lo que genera quizás muchos conflictos para las poblaciones que tienen que llegar con nosotros. La enfermedad reumatológica, por naturaleza, es una enfermedad de gente joven. Generalmente, principalmente, el grupo de edad principal que nosotros vemos son personas, mujeres habitualmente, entre 20 y 40 años de edad en promedio. Es el rango más grande de enfermedades reumatológicas, seguido del grupo de los niños abajo de 16 años, y realmente las personas mayores arriba de 60 años, muy pocas enfermedades reumatológicas como tal llegan a desarrollar. Entonces realmente el tener un reumatismo como tal no es una palabra es una palabra muy general, y es una palabra más que nada coloquial, no es una palabra que nosotros manejemos como tal, porque enfermedades reumatológicas existen más de 200. Son más de 200 enfermedades reumatológicas, y cada una de ellas está clasificada de acuerdo a los síntomas y manifestaciones que tiene el paciente. Podría decirte que en general hay 3 tipos de dolores que vemos en reumatología. Un dolor que se llama dolor mecánico, es el que te produce cuando te lastimas un hombro, por ejemplo, una pierna, te duele cuando caminas. El dolor inflamatorio que vemos más frecuentemente, que es el típico enfermedad reumatológica, que es cuando el paciente tiene un dolor, sobre todo en la noche, en la mañana al despertar, que tiene limitación durante cierto tiempo, porque esto sí es muy importante. Las enfermedades reumatológicas tienen que tener cierto tiempo de dolor para considerarse una enfermedad reumatológica. Un piquetito, un dolor aislado realmente no es importante. Y un tercero, que es un dolor muy generalizado, que se llama dolor neuropático, asociado a otros tipos de enfermedades, fibromialgia, por ejemplo. Eso es en general el grupo de dolores que nosotros habitualmente vemos en el grupo de pacientes que son habitualmente personas jóvenes. ¿Y este es entonces el tipo de enfermedad reumática que existe? Por enfermedad reumática, la más común que nosotros vemos habitualmente es una que se llama artritis reumatoide. Podríamos decir que es el prototipo de enfermedad reumatológica. Este tipo de enfermedades reumatológicas tienen este concepto de la imagen. Bueno, tienen este concepto que te había mencionado de autoinmunidad, en el cual tus defensas te atacan a ti mismo. Entonces realmente el reumatismo como tal no es una palabra que tenga que utilizarse para manejar una enfermedad reumatológica. Y es algo que se tiene particularmente cuidado a las personas que tienen algún dolor en parte del cuerpo, asociado sobre todo a cambios de clima,
es lo que habitualmente se usa en los pacientes como algo reumatológico. Algo muy frecuente y lo que sí tiene que ver con los cambios de clima es un problema que se llama artrosis, en el cual el cartílago se desgasta un poco, la articulación pierde su espacio y los cambios en la temperatura o en las presiones atmosféricas hacen que el paciente o la persona tenga cierto dolor, y eso se asocia a veces lo atribuye como algo de reumatismo, pero como tal no es un tema. Estos son los más frecuentes. Esos son los más frecuentes, exactamente. Y eso como tal, por ejemplo, ya cuando hablamos de una persona mayor que tiene dolores articulares o dolores a cambios de clima, más que una enfermedad, es un problema que se llama osteoartrosis, en el cual por sobreuso o por sobrecarga se ha disminuido el espacio de cartílago, y bueno, el paciente experimenta dolor al caminar, experimenta dolor en cambios de clima, pero como tal no es un proceso de una enfermedad importante. Oiga, doctor, y en un porcentaje más o menos, las personas que llegan a su consultorio con reumatismo, ¿cómo cuánto es? Mira, se supone que aproximadamente como el 10% de la población mundial experimenta alguna enfermedad, algún problema reumatológico en el momento de su vida. Desde un problema de espalda, por ejemplo, que aquí puede ser una artrosis en rodilla, en hombro, o hay lesiones de partes blandas, por ejemplo, lesiones que se llaman tendonitis, de lo que puedes encontrar en el codo del tenista, por ejemplo, en el hombro, y muy frecuentemente este tipo de problemas llegan a los consultores de traumatología o medicina general. Como tal, enfermedades reumatológicas es un poquito más bajo, sobre todo, repito, por ejemplo, enfermedades graves como artritis reumatoide, como lupus, pueden involucrarse más o menos entre el 2 al 3% de la población general habitualmente. Entonces, si hacemos un estimado de la gente que nada más vamos a tomar artritis reumatoide, que quizás sea el prototipo de definición lo más destructiva, aproximadamente el 2% de la población general mundial tiene esta enfermedad reumatológica. Entonces, realmente es un problema importante. Y, por ejemplo, ¿cuál sería el origen de esta enfermedad? ¿Es hereditaria? ¿Es contagiosa? ¿O así puedes nacer? Y también, ¿qué riesgos tiene, no, padecerla? Esas enfermedades, un ejemplo que a veces yo les pongo mucho a los pacientes porque son a veces usar términos médicos para el momento de explicar es un poquito complejo y a veces el paciente podemos desorientarlo mucho. Y a mí me gusta mucho utilizar un ejemplo muy sencillo en el cual yo diría que compararemos las enfermedades reumatológicas como si fueran un volcán. Un volcán con el cual, por ejemplo, de cada 100 personas que nacen, 10 nacen con ese volcán. Y digamos que entonces la predisposición genética. De esos 10 que tienen ese volcán, únicamente les toca que a 2 o 3 de esos pacientes en algún momento de la vida ese volcán explota. Es lo que te mencionaba, que como el 2 o 3% de la población general desarrolla esa enfermedad. Entonces, algunas personas nacen con esa información, que sean los factores predisponentes, y algunos y solamente un porcentaje lo desarrolla. ¿De qué depende eso? Es lo que no sabe. Puede haber unos factores estimulantes después de un embarazo, alguna enfermedad, una situación infecciosa. Son múltiples razones que pueden despertar ese problema, pero no es el origen, no es la causa de esa enfermedad reumatológica. Existe con esa información la desarrollas en algunos casos y un momento se dispara en estas circunstancias. Y este volcán, cuando empieza a hacer actividad, cuando empieza a decir, diríamos que las articulaciones son los árboles que están alrededor de este volcán, son los que comienzan a destruirse con la actividad que tiene esa enfermedad. Así como en el reumatoide podemos encontrar volcanes muy agresivos, volcanes muy destructivos, hay volcanes que son un poquito menos agresivos, que nada más lanzan marolas, cenizas, pero a fin de cuentas, a largo plazo el daño en la destrucción de las articulaciones es muy importante. Y eso más o menos, al igual, se nace con la información, es un volcán con el cual naciste, por eso estas enfermedades reumatológicas no te curan. O sea, no es la palabra curación en reumatología, es un término que no existe. O sea, dependiendo de eso es el riesgo. Exactamente. Y depende de la predisposición que tengas y las características que encontramos en ese volcán al momento de realizar el diagnóstico. ¿Y existe algún tratamiento? Sí, muchos. Aquí lo importante de estas enfermedades es el momento que se diagnostican, porque habitualmente, por ejemplo, este volcán se comienza a activar, si lo dejamos progresar, después de 6 meses el daño que hace es un daño ya prácticamente irreversible. A los 6 meses comienza la generación. Si ese volcán tú lo detectas
si lo empiezas a manejar de manera oportuna en los primeros 2 meses, máximo 6 meses, este volcán no va a progresar, justamente va a hacer algún daño. El problema es que este enfermedad no se diagnostica de manera oportuna, acude a lugares donde no son los más adecuados, y evidentemente esto hace que la enfermedad sea muy destructiva con el tiempo y el daño que tienen pues, es prácticamente irreversible. Aún así, aunque tenga mucho daño, sí se puede hacer mucho por estas personas, sí se puede limitar más y hacer muchas cosas. Siempre hay algo que hacer por esta con enfermedades reumatológicas, pero el punto clave es el momento que se diagnostica y se empieza a manejar. Y sí que tratamientos hay muchos, cada día hay innovado mucho, es una de las oportunidades que en los últimos años ha tenido un área de reumatología, ha tenido muchos nuevos medicamentos de investigación que han permitido que se cambie la vida de muchos pacientes. Y si, por ejemplo, alguna persona no tiene acceso a ese tratamiento que usted habla, o sea, ¿qué podría pasar? Mira, afortunadamente, un porcentaje muy alto, y diríamos que muy alto, un 80-90% de los pacientes responden muy bien a los tratamientos básicos para una enfermedad reumatológica. O sea, tienen muy buena respuesta. Quizás de ese 20% sobrante, haciendo combinaciones, pueden tener pueden incrementar su respuesta. Hay un 10% que tenemos medicamentos que presionan de un costo muy alto, que si no tienen, por desgracia, un seguro de gastos médicos en una institución pública que los apoye, es muy difícil que estos pacientes se queden. Afortunadamente son los menos de los casos, son un poco los pacientes que están en esas condiciones, y queremos que todo eso, cuando ya yendo a una situación muy extrema, un paciente que no tiene seguros sociales, de bajos recursos económicos y no tiene capacidad, y realmente aparte de que con la mala suerte que sea una enfermedad de estas mal manejada desde el inicio y con mucha evolución de tiempo con daño, pues es complicado a veces controlar los pacientes tienen. Se puede limitar un poco el daño que les puede ayudar, pero afortunadamente, te repito, es lo menos. Es lo menos de lo que. Y hablando de manera negativa, doctor, ya yéndonos a los extremos de manera dramática, ¿qué es lo que le puede pasar cómo queda una persona cuando sufre esta enfermedad? Bien, por ejemplo, el caso de la artritis reumatoide son enfermedades que a largo plazo te bajan la supervivencia. O sea, si la esperanza de vida que tenemos que 80 años en promedio para la población general, la expectativa de vida puede bajar 5 años en promedio para un paciente con enfermedad reumatológica. La otra situación es que también si tuvieron tratamientos inadecuados, como terapias alternas incorrectas, uso inadecuado de esteroides y demás, las complicaciones que desarrollan función diabetes, problemas cardíacos, pueden incrementar su mortalidad muy temprana. Parte de eso, pues el daño que deja la enfermedad, depende de si tuvieron un daño importante en caídas, en rodillas, su movilidad es muy baja y evidentemente se les pone una muy mala calidad de vida en cuanto al daño que tienen. Y creo que es como además de que hacen otras enfermedades como osteoporosis, que es una enfermedad en la cual se pueden romper y calcificar fácilmente los pacientes, pues se van sumando todos los problemas que están mencionando actualmente. Algunas otras enfermedades con mortalidades altas, por ejemplo, el lupus es una enfermedad de origen autoinmune en la cual si no tiene un tratamiento adecuado, la mortalidad es muy alta. Con un tratamiento adecuado y oportuno, prácticamente el paciente con lupus no le pasa. Entonces, sí, también depende de cada enfermedad, pues, que tiene un pronóstico muy diferente en el momento que se presenta cada paciente, pero aquí los casos más extremos hablaremos de eso, daño importante con calidad de vida, con una muy mala calidad de vida y mortalidad incrementada con enfermedades más serias. ¿Y qué sentirán ellos, doctor? ¿Cuáles son los síntomas que a usted le comentan? Lo más frecuente que el paciente tiene es, sobre todo, dolor. El dolor es muy importante en el punto de diagnóstico. Es un dolor, sobre todo, que se presenta, una vez que llega ese dolor, se presenta a diario. De hecho, para considerar, por ejemplo, en la artritis reumatoide una enfermedad que se caracteriza por dolores en las articulaciones, y hablamos de la palabra artritis, uno pensaría que cuando uno dice artritis te esperas encontrar una articulación tal vez roja, caliente, grande. Y no, generalmente es la forma en que les duele. Entonces, el dolor que los pacientes tienen es un dolor que habitualmente se presenta más en la noche y en la mañana del despertar, durante el reposo. El dolor de la inflamación
Esa es la característica. El dolor que se presenta durante el descanso y habitualmente mejora durante el día con las actividades de movimiento, de estar un poco mejor, a diferencia de una lesión. Una persona que tiene una lesión, pues evita moverse para que no le duele. En cambio, el paciente con lesión reumatológica más se mueve, este tipo de dolor va mejorando gradualmente. La rigidez en la mañana que después la incapacidad para moverse, pues es muy importante. Después del trabajo empezar a movilizarse, después del trabajo empezar a hacer sus actividades. Y cuando esto se presenta, sobre todo en las mañanas, durante más de 6 semanas, automáticamente se considera una enfermedad reumatológica. ¿Por qué el tiempo? Porque en las artritis hay más de 90 casos de artritis. Y prácticamente un 60-70% de las artritis se quitan solas. Y como llegan, se van. O sea, eso es un tratamiento milagroso, por ahí escucho un curandero en la sistema. No, el 60% se van a quitar solas. Las primeras características el ratito del tiempo. Generalmente empiezan muy agresivas y en 4 o 5 semanas, como llegan, se van. Por eso el criterio de nosotros de los criterios reumatológicos es que tenga por lo menos 6 semanas. ¿Alguien en específico o qué persona tendría que encargarse de ellos cuando ya la enfermedad está avanzada? Evidentemente es un trabajo multidisciplinario y ahí las redes familiares juegan un papel muy importante en el apoyo. Uno de los problemas muy severos y muy importantes que es que somos en un país donde el exactamente, pero la mujer no tiene un apoyo muy importante socialmente, familiar y otras condiciones. Por eso incluso una enfermedad importante. ¿Por qué? Afecta más a mujeres esta enfermedad reumatológica. Y entonces, en un seguro social, en una zona de hospital donde se genera porque eso es el tipo de incapacidad de utilización que genera la gravedad de la enfermedad característica. Esos pacientes habitualmente son amas de casa que no ocupan una incapacidad, por tanto no son tan vistos dentro de la institución pública. Entonces, como tal, ese grupo de apoyo tiene que venir de su familia, de esposo, hijos, familiares que están alrededor, para que obviamente no menosprecien los síntomas de estas personas y busquen un apoyo importante. Ya en la parte de nosotros es importante el trabajo, obviamente el que juega un papel importante, muy básico, siempre es el médico general, el médico de primer contacto. Este es el que debe de sospechar y de canalizar adecuadamente al paciente para que esto pueda ser tratado de manera oportuna. Porque el tiempo es muy básico para que es claro, para que el paciente no tenga daño o no tenga complicaciones severas. Y ya una vez que estamos nosotros, en el área de reumatología, el trabajo junto con los medicina física de rehabilitación, junto con los ortopedistas, con especialidades afines, pero obviamente con lo que somos un equipo multidisciplinario que referimos que el paciente, que referimos pacientes para que el paciente pues, tenga muy buena respuesta y un éxito. Porque generalmente un paciente reumatológico que esté diagnosticado tempranamente y de manera oportuna y tratado adecuadamente, su vida, su calidad de vida es exactamente 100% como estaba antes de empezar la enfermedad. 100%. O sea, ejercicio, todo lo que tú quieras preguntar de una vida cotidiana, al 100% debe estar un paciente que se identifica oportunamente. Comida, ejercicio, si quieren ser maratonistas, si quieren hacer triatlón, lo que tú quieras, lo pueden. Doctor, por ejemplo, niños, adolescentes, ¿son menores los que llegan a su consultorio que los adultos o es igual? Son un poquito menos, bueno, además porque generalmente hay un área de la reumatología que son los reumatólogos pediatras. Entonces, como te había mencionado, quizás es el grupo de edad más frecuente en el cual las enfermedades reumatológicas se presentan. Pueden ser mujeres entre 20 y 40 años, y el segundo grupo son niños abajo de 16 años, generalmente niños. Y en la reumatología pediátrica es una reumatología muy compleja. Yo pensaría que es como lo que pasa en el adulto pero en chiquito. Y no, realmente son, incluso por ejemplo en ellos no existe la palabra artritis reumatoide, existe la palabra artritis idiopática juvenil que puede abarcar varias condiciones al mismo tiempo. Entonces es una situación muy frecuente y más compleja porque en el niño a veces no se identifican estas condiciones y las áreas de la reumatología pediátrica son muy
son diferentes un poquito lo del adulto, el manejo, el abordaje, otro tipo de situaciones un poquito diferentes. Entonces, es frecuente, también es frecuente las poblaciones. Un hospital de concentración de reumatología pediátrica tiene una cantidad muy alta de pacientes. Y hablando del tratamiento, ¿es muy pesado, doctor? ¿O es nada más medicina alópata o cómo lo llevarían a cabo? Okay. Regresando un poquito al ejemplo del volcán que te había explicado, sí. Entonces ese volcán está activo, está lanzando fuego, entonces diríamos que el tratamiento implica al inicio 2 etapas. Una etapa que sería controlar este volcán. El objetivo de todo el tratamiento es que la persona no tenga un daño en las articulaciones a largo plazo. Hay que dar un grupo de medicamentos que son calmantes, que sería como echar agua a los árboles que están tomando en este momento, para que el paciente no tenga dolor, no tenga limitación de liquidez, porque los medicamentos para el problema reumatológico pueden tardar meses en trabajar adecuadamente. Entonces, el tratamiento realmente cuando se maneja tempranamente, por más aparatoso que pueda ser el final en los pacientes, si se maneja adecuadamente, les va muy bien y ocupa un poco de medicamentos. A veces con 1 o 2 medicamentos se puede controlar perfectamente la enfermedad, y no es caro y no es difícil manejarlo. O sea, un medicamento como el metotrexato, es un medicamento que a lo mejor está escuchado últimamente porque es el que está de moda para porque ha tenido algunas situaciones ahí como los niños con cáncer, pero es un medicamento que se utiliza en reumatología. Es un medicamento muy fácil de tomar, fácil de seguir si se cumple las normas de seguridad adecuadas del tratamiento, y es muy fácil para que el paciente lo esté tomando constantemente. ¿Y quiénes deben de ver a ustedes o cómo pueden saber si tienen este tipo de enfermedades? Generalmente las personas que experimentan ese tipo de dolor. Vamos explicando rápido el medicamento. Los medicamentos, las primeras líneas de tratamiento son económicas, o sea, realmente no es tan caro el tratamiento. No son de por vida, porque cuando logramos apagar la enfermedad, a veces podrían bajar la dosis y podríamos dejarlos en tratamiento mientras estén en la remisión de Estados Unidos. Entonces realmente no es tan complejo como se podría esperar algo así de eternamente con el tratamiento del tratamiento de la aplicación. ¿Quiénes deben tener con el reumatólogo? Generalmente, todas aquellas personas que ya han experimentado estos síntomas de dolor, rigidez matutina, sobre todo durante más de media hora, todos los días sin excepción, y durante al menos 6 semanas, con limitación, con discapacidad, y que cada semana se va presentando con más pacientes. Pacientes que tengan estos síntomas atípicos, seguramente son vistos en consulta general. Un paciente con lupus difícilmente se diagnostica solo y acude al reumatólogo. Va con un internista, va con varios médicos que lo estén derivando con nosotros. Los pacientes, por ejemplo, con gota, los pacientes que pensaron que tienen problemas con ácido úrico y que han experimentado problemas de gota durante mucho tiempo, deben estar vistos también en la reumatología. Y otro grupo que son los pacientes después de la menopausia, las personas que tienen ya menopausia y que han tenido algunos factores de riesgo como tabaquismo y ejercicio, deben de también ser valorados con nosotros por riesgo para desarrollar este problema que se llama osteoporosis. Doctor, y para terminar, me gustaría que nos compartiera, si es que se me está escapando algún punto importante, no lo pueda decir. Una de las cosas muy importantes y de lo que más sufrimos en el área de reumatología en México y en todo el mundo, es que, por desgracia, se considera que menos del 5% de los pacientes reumatológicos tienen la especialidad que les corresponde. Por desgracia, la mayor parte de ellos están en el grupo de las terapias alternas, las enfermerías, incluso hay ciertos grupos de medicamentos naturistas, como está llamado, que tienen incluso, son fraudulentos, traen esteroides y otro tipo de medicamentos que engañan un poquito los síntomas del paciente, y que el paciente se va sintiendo aparentemente bien, pero no mantiene. El único problema es que el paciente de reumatológico tarde o temprano termina llegando con nosotros. El problema es que llegan tarde, con años sin dinero, porque es un tipo de terapia que es muy alto. Entonces realmente no existen terapias alternas, y yo creo que deben de considerar de que todos aquellos pacientes que tengan un problema reumatológico, pues deben entender que estas enfermedades no se curan. O sea,
la mayor parte de las terapias alternas ofrecen, te voy a curar, te va a quitar, he curado pacientes. Y por desgracia, entonces es un punto muy importante de alerta. Yo creo que todos tenemos esperar que te voy a curar, y evidentemente, si tengo una persona que me dice, no te vas a curar, y otro me dice, te voy a curar, y muy bien cuando te cura, ¿no? Pero por desgracia, a fin de cuentas, el camino y el tiempo nos ha demostrado que está equivocado. Entonces, yo creo que los pacientes tienen que tener mucho cuidado, y lo ven los grupos de medios de comunicación como quizás de lo que más vende, en los informes son tratamientos para reumas, para dolores articulares, para todo esto, y muchas veces en esas búsquedas de los pacientes, pues fácilmente caen y terminan con daños importantes. Ese es quizás el gran problema que tenemos en la parte de la educación y el conocimiento de algo reumatológico. Es decir, tengo 20 años, no voy con un reumatólogo. Un reumatólogo va a ver por los viejitos. Yo tengo 20 años, soy joven, no tengo que ir nada con un reumatólogo. Entonces, esta desinformación, esta falta de conocimiento es la que genera habitualmente el daño más importante. Muchísimas gracias, doctor, por su nutrida y valiosa participación. Nos va a dar mucho gusto si nos puede compartir su teléfono y sus redes sociales o dónde lo podemos localizar. Sí, actualmente yo estoy en un centro reumatológico que está junto al Hospital Ángeles, se llama Centro Reumatológico de Querétaro. Obviamente, reumatólogos aquí, que es lo importante de los pacientes que siempre busquen un reumatólogo certificado. Eso a veces se puede buscar en la página del Colegio Mexicano de Reumatología, que es donde estamos. El reumatólogo en México tiene que estar de acuerdo con esta página, no hay otra opción, no hay dos colegios. Entonces es un grupo muy importante, el Colegio Mexicano de Reumatología. Mi teléfono es el 44-442-93-5169, y bueno, ahí es el Centro Reumatológico de Querétaro donde estoy actualmente. Muchísimas gracias.